Seguimos compartiendo este seminario de políticas educativas. Carmen se encuentra con nosotros, ella viene de UNICEF España a compartir las experiencias y hablarnos también de lo que podemos hacer con nuestros niños aquí en Paraguay. La niñez es algo que nos compromete a todos y es algo muy en común a la familia latinoamericana. Gracias, Carmen, por estar con nosotros y bueno, contanos los detalles de tu aporte en estas charlas que se están generando. Te habrás divertido mucho, habrás escuchado mucho y aprendido mucho también, ¿no? Así es, para mí ha sido una enorme oportunidad de aprender de la realidad paraguaya, de la complejidad, muchos aspectos similares, algunas diferencias, y cómo podemos contribuir desde UNICEF. Yo vengo de la oficina ahora de UNICEF México, estuve antes en el UNICEF Perú. Cómo podemos nosotros contribuir, ese es nuestro mandato, apoyar a los gobiernos a que la educación de sus hijos, de sus hijas, sea cada vez lo mejor posible. Y en el caso específico de la educación para niñas, niñas y adolescentes indígenas, UNICEF ya tiene experiencia apoyando a distintos gobiernos, a distintos procesos en el diseño de currículos, de formación de maestros, de elaboración de materiales para esta población. Hay lineamientos interesantes que podamos conocer de lo que propone UNICEF para los países latinos, bueno, que tenemos una misma como visión, vivimos un mismo origen, circunstancias distintas, pero casi los mismos problemas, las mismas circunstancias y las mismas deudas con la población en materia de educación, teniendo en cuenta que educación no es solamente lo escolar, es la educación de la comunidad, de la familia, de la comunidad en barrio, de la educación en el hogar, es la educación abierta. ¿Hay lineamientos que ustedes proponen en ese sentido para que sean cada vez más integral y más eficiente? Nosotros estamos regidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, y ahí claramente se establece no salir de ahí. El derecho a la educación en la propia lengua, el respeto a la cultura, el respeto a la cosmovisión, está el convenio 169, y nuestro mandato es apoyar a los gobiernos. Entonces lo que podríamos ver es qué experiencias logramos apoyar con algunas mayor o menor éxito en América Latina para el beneficio de niños, niñas y adolescentes indígenas. Yo mencionaría concretamente la experiencia de la reforma educativa de Bolivia el año 95, que se basó en una experiencia previa de UNICEF con pueblo quechua, aymara y guaraní. Creo que el material y todo lo desarrollado para el pueblo guaraní podría servir por la cercanía lingüística de alguna manera a la experiencia, a la transformación que quiere ahora desarrollar el gobierno de Paraguay. Entonces están los propios maestros y autoridades guaraní que creo que podrían ser invitados o visitados para ver en qué va este proceso, qué dificultades encontraron, cuáles fueron sus aprendizajes. Hay gente formada entre los guaraní bolivianos que podrían fácilmente venir, además está tan cerca para ustedes. Vivimos esa interculturalidad y bueno, Paraguay es un país bilingüe por constitución nacional y creo que México tiene más de 285 lenguas indígenas, qué orgullo, ¿no? Y que están vivas, que tienen fuerza, que tienen rigor. Esa experiencia también de México se puede trasladar a Paraguay. Ustedes tienen todo un instituto, creo que está en Yucatán, ¿no? Hay un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, no recuerdo el nombre, pero existe una política educativa en ese sentido y de preservación y documentación de esas avenidas de comunicación que es la lengua. ¿Eso se puede también trabajar aquí en Paraguay a través de estas propuestas? En el caso de México, como bien señalas, está la experiencia del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, que tiene mucha experiencia en lo que es la escritura de las lenguas, las gramáticas, los diccionarios, la formación de intérpretes. Entonces eso puede ser de mucha utilidad. Tienen una experiencia que ellos llaman nidos de lengua, en los casos donde ya la lengua no está siendo enseñada, la lengua originaria, ancestral, no está siendo enseñada a los niños, y estos nidos de lengua, nidos de cultura, ponen a buenos hablantes al frente para que revivan la lengua en los niños pequeños. Esas creo que son dos experiencias o dos casos puntuales que podrían fácilmente también ser trabajados. México está actualmente revisando su currículo y su enfoque, habría que ver qué sale de ahí.
Otra experiencia que creo que puede resultar interesante para el caso paraguayo es Sí. el tema de la política de educación intercultural bilingüe de Perú, que ya tiene varios años en implementación y que incluso cuenta con pruebas estandarizadas en algunas lenguas para medir los aprendizajes de los niños. Entonces hay currículo, hay materiales, hay maestros formados, hay pruebas de evaluación de lectura y escritura, y eso puede ser también interesante como un modelo más integral. Bien. Que viene ya implementándose por varios Entonces años. es momento, digamos, de abrir la cancha y decir qué podemos hacer, porque en Paraguay tenemos un Ministerio de Educación y Ciencias por un lado, y también existe otra Secretaría de Estado creada por ley. Paraguay tiene una ley de lenguas y tiene una Secretaría de Políticas Lingüísticas, pero da la impresión que cada una trabaja, digamos, por los segmentos y por las normativas. Debería de haber como una especie de convergencia nacional hacia todo eso que hablamos de la educación en la lengua materna. Así es, porque no se trata solamente de garantizar el derecho de los niños, se trata de garantizar el derecho de los pueblos a comunicarse con sus estados y sus gobiernos en la lengua en la que se sienten cómodos. Y si estas lenguas tienen algún nivel de reconocimiento, pues con mayor razón. Esto ya viene ocurriendo en algunos países donde algunos servicios, no solamente el educativo, se brinda en las lenguas de la población. Salud en particular. A mí eso es algo que siempre me ha impactado mucho. Que se atienda en la lengua, ¿no? Y yo no podría confiar en un médico al que no le puedo contar en mi idioma lo que me duele. Y si me receta algo que no debe, me va a generar un problema. Entonces creo que hay profesiones y servicios clave, como son la salud, la educación, la policía, la justicia, la policía y por supuesto el derecho, que también tiene una persona al ocio y al recreo. Entonces la radio, la televisión, el cine. Quisiera preguntarte, porque México también, ya que hablando de México, pero también estamos hablando de UNICEF y de atención a los derechos del niño, que es parte de la familia. México se destaca por el acceso a la información pública y tiene un Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que finalmente garantiza que los servicios básicos sean un poco más fáciles y accesibles para la gente. Eso también es educación. ¿Cómo lo han trabajado ustedes? Conozco poco del tema, no sé exactamente cuánto habrán avanzado. Sí, en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador sí, y de Perú, existen servicios que brindan la atención de acuerdo a la lengua del usuario. Uno puede llegar al banco, puede llegar a determinados programas sociales. En Bolivia lo he visto hasta en cajeros automáticos, en el que uno puede elegir una lengua ancestral. Había para quechua y para aymara. Uno podía elegir la lengua en la que quería recibir el servicio. Bien, finalmente, ¿qué repercusiones hubo de tu propuesta? ¿Qué escuchaste de las preguntas de las autoridades y el compromiso nacional hacia todo lo que propone UNICEF México en ese sentido? Por algo estás aquí y eso es muy importante para nosotros. Si tengo que juzgar por las caras, la atención y la permanencia, ¿no?, que son indicadores educativos, yo diría que ha habido interés, por lo menos, en escuchar las propuestas que traemos. Más bien nosotros esperamos haber contribuido en algo, a decir, esto es lo que hay, que en algunos países del continente, miren, hay que aprender a aprender de otras experiencias y no intentar crear la rueda cuando ya rueda hace un buen rato. Y hay otras fórmulas que dicen que cada realidad tiene su propio contexto y su propia solución. Por supuesto. Lo dijo también el chileno, creo que lo dijo Cristóbal. La pertinencia es clave, pero podemos inspirarnos en modelos que ya surtieron algún efecto para crear nuestra propia alternativa. O sea, si es bueno, ¿por qué no hacerlo de vuelta? No es copiar, es inspirarse. O sea, digamos, lo que sí es bueno, ¿por qué no hacerlo de vuelta? Para que sea bueno. Así es. Por ejemplo, un tema que no me dio tiempo señalar ahora, pero creo que es clave. Muchas veces se ve el tema de la diversidad lingüística como una dificultad. Uy, hay muchas lenguas, esto va a ser muy caro, imprimir libros en tantas. Probablemente hace 20 o 30 años van a decir, ¿no? era así, ya no lo es más porque tenemos la tecnología de nuestro lado. Podemos hacer cosas, hay software hasta libres en los que uno puede poner textos con voz,
textos Claro. con subtítulos. Eso se lo lleva el maestro y lo pone en su aula, ni siquiera lo tiene que imprimir, o si quiere lo imprime para el número determinado de Y la alumnos experiencia que del canal educativo también en México, ¿no? Así es, Bien. toda la educación por televisión, está en las radios, también son experiencias de larga data en radios en lenguas indígenas. Bueno, entonces está todo por hacer y lo tenemos, entonces hay que hacerlo y construirlo. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, ¿hasta cuándo te quedas? Estoy Carmen? volando ya esta noche, Bueno, pero quiero realmente felicitar el enfoque participativo que reiteró el viceministro Griffith, porque eso es clave en la educación indígena, intercultural, bilingüe, porque mucho de lo que no tenemos o no sabemos, porque no ha sido estudiado sobre la historia, el conocimiento de los pueblos indígenas, los sabios lo tienen. Entonces, consultando directamente a la población indígena, podemos tener esa información para el currículo, para los materiales. Los propios padres, madres, están más que felices cuando los hemos convocado a hacer materiales para las escuelas, los que saben leer y escribir, o los que no saben, se ponen de acuerdo con un adolescente que sí sabe leer y escribir, y escribe, y entonces el adolescente se engancha y va y pregunta al abuelo, a la abuela, y trae un cuento, trae un relato, trae una canción, se ponen los chicos a componer rap, se ponen a componer otro tipo de variedad musical que no era ancestral, pero usando la lengua ancestral. ¿por qué no? Al final, Es válido. las culturas están vivas y se transforman. ¿Por qué negarles la oportunidad? Incluso de crecer. Así me encanta, es, me pero encanta. entonces la participación enriquece y empodera. Muchas gracias, Carmen. Gracias Ustedes por la oportunidad de conocer más de este continente. Buen viaje y buen retorno. Muchas Gracias. gracias. Ha sido un placer conversar con ella desde la sede del Banco Central, donde se desarrolla este espectáculo en materia educativa que busca mejorar la calidad de la educación de nuestro país. Gracias.